El secreto del mundo de los sueños, un relato escrito por Jorge Mayo. Dos eran las entidades que habitaban el mundo de los sueños. Por un lado se encontraban los soñadores. Los soñadores visitaban los dominios del mundo de los sueños cuando la luz se desvanecía y la noche nacía. Los soñadores eran los dioses de este mundo eterno. Creaban a placer, cincelaban el mundo, daban forma a sus sueños. Sin embargo, los soñadores tenían un enemigo común: las pesadillas, la segunda entidad. Las pesadillas eran seres cuyo único propósito de existir era destruir los sueños de los soñadores, pero hacía años que habían evolucionado. Se habían dado cuenta de que destruir un sueño hoy significaba tener que destruir otro mañana, por lo que habían decidido dejar a los sueños en paz y destruir a los soñadores. De entre todas las pesadillas había una que destacaba por su fanatismo y crueldad. Nadie conocía su nombre verdadero, pero todos le llamaban Month. La mayor calamidad del mundo de los sueños llevaba años sembrando el caos. Nadie podía detenerle. Las demás pesadillas le rendían pleitesía. Desde la llegada de Month, los soñadores habían dejado de ser los dioses de aquel mundo. Solo contaban con un minúsculo espacio seguro para sus creaciones, libre de toda oscuridad. Arsgalem era como se conocía al último bastión libre de los soñadores. Durante años, muchos héroes intentaron detener a Month. Héroes con poderes extraordinarios creados por los soñadores. Todos ellos fracasaron. La mayoría de las pesadillas estaban compuestas por temor o envidia, pero la esencia de Month únicamente se componía de dolor. Month era la primera pesadilla, cincelada por el dolor, que no había perecido con el paso del tiempo. Nadie sabe cómo logró sobrevivir, pero lo consiguió. Los soñadores más antiguos decían que el secreto del mundo de los sueños era que la pesadilla más horrible nacía del soñador más puro. Ahora todo llegaba a su fin. Month avanzaba a gran velocidad hacia Arsgalem. La noche había caído, era su momento. Todos los soñadores se encontraban allí, y cada vez eran menos. Sin embargo, el ejército de pesadillas de Month se había multiplicado en los últimos años. «Avanzad, mis súbditos», ordenó con una voz rasgada que rompía el silencio y la desolación del mundo. «Destruid todo rastro de sueño a vuestro paso». Las pesadillas obedecieron, surcaban el cielo estrellado a la sombra de su señor. El mar de esmeraldas que precedía al territorio de Arsgalem quedó atrás. Allí, monstruos alados gobernaban el agua y daban caza a la menguada resistencia de piratas que aún permanecían con vida. Las pesadillas tenían forma de nebulosas grises que corrompían todo a su paso. Month tenía un objetivo. La recién proclamada princesa de Arsgalem era una luz poderosa que podía desafiarle. Debía destruirla antes de que sus sueños se hicieran fuertes. Lilith, decían los rumores que se hacía llamar. Las murallas de Arsgalem ya se vislumbraban en el horizonte. Estaban formadas por agua cristalina. Las cataratas se elevaban en el aire, caían hasta romper contra el suelo y volvían a ascender. Protegían el reino de todo aquel que intentara destruirlo. Las pesadillas temían el agua, pero tenían formas de hacerla menguar. Month se detuvo y observó. Sus legiones lo hicieron tras él. La visión de Month atravesaba roca y carne. Por más que analizó entre las fantasiosas y bellas construcciones, no consiguió localizar a la princesa Lilith. Sin embargo, percibió una fuente de luz imperecedera. Rugió mientras la luz permanecía intacta, rodeada de oscuridad. Su dolor se incrementó y su forma de nebulosa se materializó. Un ser de aspecto humanoide apareció sobre la roca en la que había estado la nebulosa. Su piel bronceada, su cuerpo musculoso, sus largos cabellos de color carmesí, sus finos ropajes de tela y su mirada cargada de malicia hacían de Month una calamidad. «Comenzad», ordenó a las demás pesadillas. Las legiones de pesadillas se materializaron como él había hecho. Emergieron dragones, centauros, formas demoníacas con cientos de cuernos y seres humanoides como Month. Todos alzaron su poder hacia las murallas de agua. Centenas de rayos negros brotaron y volaron a través del espacio. El impacto hizo retumbar el mundo de los sueños, pero las murallas de Arsgalem resistieron. De su interior emergieron flechas de luz azulada. Muchas alcanzaron a las pesadillas, las cuales no consiguieron sobrevivir a la luz y perecieron convirtiéndose en polvo.
Al ver cómo los soñadores se defendían, la ira de Month estalló. De su pecho emanó un rayo de materia negra que salió despedido hacia sus enemigos. El rayo doblegó las murallas. Las aguas se abrieron y cayeron al suelo para no volver a alzarse jamás. «¡Matad a los soñadores!», exclamó Month. «Pero la princesa es mía». La batalla comenzó. La sangre brotó en el reino de Arscalem. Dragón contra caballero, demonio contra ángel, pesadilla contra soñador. Cuando un soñador caía en combate, todas sus bellas obras se convertían en polvo brillante de estrellas. Con sus 2 espadas, Month destruía a todo héroe de la luz que se interponía en su camino. Los soñadores, con sus arcos, espadas y lanzas, no eran capaces de hacerle frente. La calamidad se abría paso por Arscalem. Su objetivo era un palacio blanco, compuesto por 7 grandes torres, de donde emanaba la luz del reino. Al llegar a sus puertas, llamó a la princesa Lilith. «Eres una pequeña luz oculta entre la oscuridad», dijo Month. «No podrás sobrevivir aquí. Cede tu corona y permitiré que tú y los tuyos os marchéis de este mundo para nunca regresar». Su voz impactó contra las paredes del palacio. No parecía haber defensa alguna y nadie respondió. Month gruñó e inició su ascenso por las escaleras de piedra que conducían a la gran puerta de entrada. Cuando llegó ante ella, ésta se abrió sin previo aviso. La luz golpeó el rostro de Month y debilitó la esencia de la que estaba compuesto. Su dolor menguó y con él su poder. Cubrió su encolerizado rostro con sus egipcios ropajes y entró en el palacio. Un alargado salón apareció ante él. Cientos de lámparas iluminaban el lugar. Una alfombra azulada permanecía tendida en el suelo. Sus alargadas dimensiones llegaban hasta un trono de piedra, que se elevaba en el aire. Miles de peldaños formados por agua subían hasta él. Las plantas crecían a su alrededor. Los pájaros volaban en torno a la silueta iluminada que se encontraba sentada en el trono. Month observó sin éxito, pues la luz de la princesa Lilith era tan intensa que le cegaba la vista. «Cada vez que respiras dañas este mundo», dijo Lilith. «En ninguna oscuridad estarás jamás a salvo, pues por los sueños serás siempre perseguido». Month rugió, alzó sus espadas y avanzó. Sus pasos perturbaban la armonía del lugar. Su hedor mataba la vegetación que crecía en el interior del palacio. Sin poder mirar directamente a la princesa, Month siguió el reflejo de la luz. Fue entonces, cuando se encontraba a tan solo unos metros de alcanzar los peldaños de agua, cuando Lilith comenzó a cantar. El canto era hermoso. Todos en el reino de Arscalem lo escucharon. Su voz era suave, fina, cercana. La paz alcanzó el interior de toda criatura que reptaba, caminaba, nadaba o volaba. El canto conmovió a las pesadillas, todas salvo Month, quien usaba su dolor como escudo. Después, Lilith comenzó a bailar. Bailaba junto a su trono mientras propagaba la luz por todo Arscalem. Las pesadillas fueron alcanzadas por ella, pero aquella luz era diferente. No les convertía en polvo, sino que eliminaba su crueldad, su temor, su ira y su envidia. La luz les hacía renacer. Les devolvía su forma original. Toda pesadilla había sido antes un soñador. Month percibió cómo sus legiones menguaban en el exterior del palacio. Entró en cólera y lanzó una de sus espadas hacia la princesa. Lilith la esquivó, ejecutando un salto magistral que la llevó al otro lado del salón. Su canto cesó, al igual que su baile, y también su luz. Los pájaros que la acompañaban se ocultaron. Por primera vez, Month pudo verla con sus propios ojos. La princesa gozaba de una piel pálida que brillaba por sí sola. Sus cabellos eran del color del oro, de orejas puntiagudas, ojos verdosos y una liviana figura. La espada de Month la había alcanzado. Su sangre brotaba sobre su hombro derecho, pero ella no hacía gestos de dolor. Su vestido azul, que se amoldaba perfectamente a su cuerpo, no había perdido su esplendor. Lilith extendió su brazo derecho y una lanza plateada apareció en su mano. «Ahora debes morir», exclamó Month, lanzando su ataque. La princesa no se amedrentó. La espada impactó contra la lanza. El baile dio comienzo. Month lanzaba estocadas y mandobles en todas direcciones. La princesa saltaba, bloqueaba y esquivaba como si de un pájaro se tratara. Era muy rápida y su arte de combate se asemejaba a la danza del agua. Month cada vez estaba más cansado.
Erraba en cada una de sus internadas. Parecía desesperado. Lilith no analizaba los movimientos de la pesadilla, sino que profundizaba en el interior de su enemigo. Había sido entrenada para tocar los corazones de los soñadores y descubrir sus miedos, para poder así curarlos. Y eso es lo que hizo con la pesadilla, pero lo que descubrió la horrorizó. En una época remota, Month había sido el más poderoso de todos los soñadores. Había llenado el mundo de los sueños con sus majestuosas construcciones. Había plantado árboles blancos por todos los rincones del mundo. Lilith vio sus recuerdos mientras combatía contra él. Month tenía una hija. Había construido aquel mundo para su hija, la pequeña Narya. Pero un día ella se desvaneció de todos los mundos. La vida no era eterna. Ahora Narya no era más que polvo estelar. Month nunca había podido olvidar a su hija caída, y se había refugiado de su dolor en el propio dolor. Tenía sentido. El dolor no puede dañarte si formas parte de él. Month dio un grito de guerra, saltó y blandió su espada. La princesa retrocedió, pero el filo de Month rasgó su pierna. Lilith cayó. Su sangre ensució su vestido. Su lanza salió despedida. Su espalda se resintió. El golpe había sido duro. Month elevó su espada de nuevo. El fin había llegado. «¡Muere!», exclamó, con la ira en sus ojos oscuros. Blandió su espada con todas sus fuerzas y... «¡Narya!», gritó la princesa. Su voz alcanzó el corazón de Month, donde quiera que se ocultase. Su gran mano se abrió y su espada cayó al suelo. Su pelo carmesí se tornó azulado. Su piel oscura perdió su intensidad. Month se arrodilló ante la princesa. El dolor ya no podía protegerle. Su espantosa figura perdió su malicia. Su antigua belleza regresó. Se parecía más a la princesa de lo que parecía. No era el nombre, sino el recuerdo de su hija lo que le había desestabilizado, lo que había roto su coraza. «¿Cómo conoces ese nombre?», dijo, mientras agonizaba por el dolor que había regresado. «He visto tus recuerdos», indicó Lilith, replegándose en el suelo. «¿Qué significa?», preguntó Month, intentando convencerse de que lo había olvidado. «Amor», respondió la princesa. «Entonces, ¿por qué me causa tanto dolor?». «Porque era verdadero». Los ojos de Month se abrieron demasiado. Él se acercó a ella. Algo extraño había sucedido. Ella ya no tenía miedo de él, ni él de ella. El dolor cinceló a Month. Las lágrimas escaparon de entre sus ojos y cayeron. 2 fueron las gotas que impactaron en la herida mortal de la princesa, y ésta sanó al instante. Aquello paralizó a Month y también a Lilith. Ambos se miraron a los ojos. Month vio el tono verdoso y Lilith el azul. Sus almas se entrelazaron. Los ejes que les sostenían se tornaron. Algo se activó en aquel momento. Quedaron prendados el uno del otro. El dolor dio paso al amor. La luz se adentró en las sombras. La princesa recordó la antigua profecía. Llegaría el día en que la oscuridad se enamoraría de la luz, y la luz de la oscuridad. Observó a Month y sintió la necesidad de ayudarle. Month la miró a ella y supo que siempre la protegería. El día había llegado. La eternidad del mundo de los sueños duraría para siempre.